Desde el viernes pasado, el gobierno federal liberó las compras públicas y la importación de equipo médico, medicamentos y agentes de diagnóstico, esto con el objetivo de atender la emergencia sanitaria por el coronavirus. Lo que la autoridad hizo fue eliminar pues la maraña de trámites que significa la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público y la excesiva regulación sanitaria en materia de importaciones. La Canifarma, que es la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, pues apoya estas acciones del gobierno para enfrentar el COVID-19. Vamos a platicar con Rafael Gual, el director general de la Canifarma. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenas tardes. Duarte. ¿Qué opinión tienen respecto a la flexibilidad que está pues ya mostrando la autoridad sanitaria de cara pues a esta emergencia? Mira, yo te diría que la industria farmacéutica se ha sumado a todas las acciones que se han emprendido por parte del gobierno y todos los sectores efectivamente para enfrentar la crisis. Estamos en una condición pues totalmente atípica, de emergencia, donde todas las acciones que se puedan tomar para poder mitigar los efectos de la misma son importantes. Estamos viviendo en un mundo que tiene una interrelación total, sobre todo en el tema farmacéutico, donde vemos cómo países como la India han cerrado sus fronteras, han limitado o prácticamente restringido la exportación de productos, de materias primas y de medicamentos, y tú sabes que la India es uno de los principales proveedores de principios activos farmacéuticos para el mundo, no nada más para México. Esto implica que pues se tenga que recurrir a otros proveedores en otros países. Los registros sanitarios, cuando se solicitan, refieren a un solo proveedor, es decir, tiene que tener un proveedor certificado que se presenta junto con todos los trámites de registro sanitario, y sobre esa base se autoriza el registro de un medicamento. Cuando el proveedor cambia, se tiene que dar aviso a la autoridad para que esto surta efecto, y pues lo que estamos pidiendo a la autoridad regulatoria es precisamente que se aplique lo que se está diciendo, donde se permita la importación de principios activos de otras fuentes y no necesariamente de aquellas que se tenían registradas en la India, por poner un ejemplo. Yo creo que, pues te digo, en estas condiciones urge que se tomen medidas regulatorias de este tipo para poder pues no parar la producción de medicamentos tan necesarios, no nada más para la emergencia que estamos enfrentando, sino para todas las demás enfermedades que siempre pues se atienden debidamente por parte de la industria. Claro. Rafael, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Rafael, ¿y la industria farmacéutica estaría, digamos que de alguna manera preparada para poder abastecer de medicinas, de insumos a nuestro mercado, dado pues, las condiciones que tú nos mencionas? Mira, yo te diría que la industria farmacéutica, inclusive tú sabes que en la Cámara hay empresas también de dispositivos médicos, de material de curación, de productos auxiliares para la salud. En algunos casos ha duplicado los turnos, en algunos casos ha hasta triplicado los turnos para poder solventar esta demanda de productos que estamos teniendo en el país, en algunos casos sobre demanda por las condiciones de la enfermedad, pero a final de cuentas la industria está apoyando, está haciendo su mejor esfuerzo para que se garantice el abasto de medicamentos a la población. Rafael, creo que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios había suspendido actividades y le estaba dando prioridad a documentación y trámites que tuvieran que ver precisamente con esta emergencia. ¿Es correcto esto? ¿Están abiertas las ventanillas de la COFEPRIS? No, es correcto lo que dices. O sea, el viernes con lo que se publicó el jueves en la noche, el acuerdo que se publicó, tomaron esta decisión de cerrar todos los trámites a aquellos medicamentos que no estuvieran relacionados con la enfermedad, con el COVID-19. Esto desde luego es una situación irregular. Yo te diría que
complica muchísimo la operación de las empresas farmacéuticas, porque te digo, no hay medicamentos más importantes que otros. O sea, si yo tengo una afección cardíaca, pues lo que más me va a interesar es un antihipertensivo, no necesariamente un tema relacionado con COVID. O sea, además de que puede tener complicaciones si se tiene una condición preexistente. Entonces, todos los medicamentos son importantes y lo que estamos pidiendo es precisamente que se dé esta apertura a todos los trámites que se necesiten, inclusive pues que se agilicen estos para poder enfrentar esta emergencia que estamos teniendo, no nada más con los medicamentos dirigidos a mitigar la enfermedad que aqueja al mundo, sino para todas aquellas que se requiere un medicamento. Claro. Rafael, ¿y qué tan factible es que México pueda importar estos productos cuando hay una demanda pues de muchas naciones que también están afectadas por la pandemia? Pues estamos en eso, o sea, tenemos que trabajar en conseguir principios activos, como te digo, de proveedores con los que a lo mejor antes no se tenía un trato directo. Hay muchas empresas que tienen proveedores en otros países y que pueden ser aprovechados también por aquellas que tenían una fabricante en la India. Como un ejemplo les digo, pero yo creo que pues eventualmente si se tienen las órdenes de reposición de medicamentos en el caso del gobierno a tiempo, esto pudiera provocar que se tuvieran estos nuevos proveedores y eventualmente sí, efectivamente estamos compitiendo contra el mundo en el abastecimiento de productos farmacéuticos necesarios. ¿Qué nos puedes decir, Rafael, sobre algunos componentes, o más que componentes, algunos medicamentos que están siendo comprados de manera irracional, poniendo en riesgo la salud pues de pacientes que estaban utilizándolos para sobrellevar padecimientos que no necesariamente se relacionan con el COVID-19? Sí, lamentablemente pues es una condición humana, esta acaparación de productos pensando en que los voy a utilizar, y efectivamente esto generó, y estamos hablando de un producto muy particular, ¿no?, que es la hidroxicloroquina, que se dio un anuncio en Estados Unidos de que esto servía para combatir el COVID-19, y esto provocó que tanto en Estados Unidos como en México hubiera una sobredemanda, más en México porque pues en Estados Unidos, como tú sabes, se requiere receta médica para este tipo de productos. Aquí en México, aunque se requiere receta médica para este producto, eventualmente no es una condición que se respete siempre, y esto provocó efectivamente una sobredemanda que generó un desabasto temporal de este producto con como tú bien dices, con afectación para aquellos pacientes que lo usaban para otro padecimiento, como pues el medicamento de elección. Sí es una condición que te digo no debería de ser normal, pero bueno, se dio en México y estamos buscando que esto se solucione a la brevedad posible con los fabricantes que obviamente ya están trabajando a marchas forzadas para cubrir este desabasto. Claro. Rafael, ¿hay un reconocimiento del gobierno de que va a comprar más caro por condiciones de oferta y demanda y también por el tema del tipo de cambio? No estamos hablando de eso con el gobierno, es una condición que pues las empresas tendrán que definir por sí solas. Es una condición que, te digo, como Cámara no podemos influir en si es más o menos, es una condición que tienen que evaluar cada una en lo particular y eventualmente pues llegar a un acuerdo con el gobierno, considerando pues las condiciones extraordinarias que se están dando en el mundo, ¿no?, además del efecto devaluatorio que también cuenta. Pues te agradecemos mucho la entrevista, Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Muchísimas gracias. Un gusto saludarte, Darío. Igualmente, Rogelio. Buenas tardes. Gracias. Igualmente, buenas tardes. Vamos a hacer una